y quiero presentarles al profesor Miguel Ángel Díaz, quien es contador auditor, ingeniero en información y gestión de la Universidad de Chile, director de varios diplomados de nuestra facultad y también mucha experiencia en el ámbito de la consultoría, de las pericias. La verdad que la charla hoy día es muy interesante y la verdad que Miguel Ángel puede hablar de una cantidad enorme de temas, pero después de ver esto, de cuál era lo más atingente a la actividad que teníamos hoy día, eh, creíamos muy interesante lo que está proponiendo el concepto de gestión de riesgo estratégico y estas actividades inesperadas, ¿no? Como es la pandemia en términos sanitarios y también en términos operativos. O sea, más allá de la problemática que tenemos hoy día con la contingencia y el distanciamiento social, claramente es una problemática operativa de las compañías que muchas de ellos, bueno, Miguel Ángel, ahí tú podrás responder las preguntas después, no estaban preparadas para una cosa como esta, ¿no? Así que la verdad que veamos un poco, también invitarlos a participar a ustedes al final de la charla, en qué están sus compañías, están trabajando este tema, solo están en teletrabajo o hay un comité de emergencia, cómo se han manejado los riesgos, en fin. La verdad que es un tema sumamente inteligente y sumamente interesante, así que los dejo con el profesor Miguel Ángel Díaz, va a hacer su charla y al final de la presentación les recomendamos que envíen sus preguntas si quieren por el chat o si alguien también está disponible el micrófono que está en la parte inferior izquierda, donde les pedimos que lo mantengan idealmente en silencio durante la presentación para que podamos escuchar con detención la charla. Así que, bueno, Miguel Ángel, te escuchamos y la verdad que esperamos atento tu presentación que haces hoy día con nosotros. Gracias, Claudio. Sí, es ideal que todos mantengan ahí el micrófono todo el tiempo posible en silencio, que avisen por chat si quieren decir algo, si tienen alguna pregunta la pueden hacer por el chat o simplemente levantan la mano y ahí vamos conversando los que sepan utilizar la plataforma. Pero por el chat yo estoy mirando aquí los comentarios y vamos avanzando. Eh, a ver, si yo miro para el lado, como tengo la cámara activa, no es que esté mirando a otra parte, sino que ya con la experiencia que tenemos en estas plataformas, yo prefiero trabajar con tres pantallas para en un lado estar mirando el chat, en el otro controlar la aplicación y en el otro lado estoy viendo la presentación. Entonces, no crean que estoy distrayéndome para mirando por otra parte, ¿ok? Eh, bueno, tenemos 36 conectados hasta el momento, por lo tanto, yo creo que podríamos comenzar porque estamos justo en la hora, así que vamos a comenzar con la presentación. Y como dice el título, dice esto es gestión de riesgo estratégico y coronavirus. Quiero presentar, antes de iniciar con todo el detalle, quise poner una hojita de introducción. Eh, Definiendo bien los objetivos que vamos a ver en este webinar, porque claramente en el tiempo que tenemos no es un curso, no es algo detallado, sino que vamos a apuntar específicamente a cuatro objetivos. Primero, presentar en términos muy generales la metodología utilizada para riesgo estratégico. ¿Cómo identificamos y evaluamos riesgo estratégico? Como dice Claudio, esta contingencia de coronavirus nos pilla desprevenidos, pero hay algunas empresas que lo tenían identificado y tratado. Claramente nunca se pensó que iba a ser de la gravedad que estamos enfrentando, pero hay métodos que nos permiten detectar riesgos que son un poco de baja probabilidad y mucho impacto. Y eso es lo que vamos a ver al inicio. Luego vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la metodología, esta metodología de gestión de riesgo estratégico, a la situación actual de COVID-19, cómo algunas empresas gestionaron previamente el riesgo y cómo se trató, y cómo lo evaluaron y cómo se fueron dando cuenta de que esta cosa comenzaba a ser compleja. Luego vamos a ver un ejemplo de respuesta al riesgo, de cómo se responde al riesgo de acuerdo al nivel de evaluación que va teniendo y algunos riesgos emergentes debido a la materialización del riesgo y planes para gestionar esos nuevos riesgos. Aquí no es mucho detalle, pero sí cosas que nos está pasando en la vida diaria. Cuando estamos con los clientes, con las empresas donde trabajamos esta metodología, nos damos cuenta que a medida que va avanzando el riesgo estratégico relacionado con el virus, van apareciendo nuevos riesgos que tenemos que ir enfrentando oportunamente. ¿Ya?
Y ahí le hago la salvedad específica de que, debido al tiempo disponible, este webinar no intenta cubrir todos los componentes metodológicos, por lo que no es un curso de gestión de riesgo estratégico. Dejo la salvedad para que al final no me digan, no aprendí nada. No, la idea es tener algunos conceptos generales. Nuevamente les pido que a medida que van ingresando vayan apagando sus micrófonos y interrúmpanme por WhatsApp o en el momento que ustedes estimen conveniente. ¿Ok? Ya, vamos en 43 inscritos, así que presentes, así que vamos a ir avanzando. ¿Ok? Quiero comenzar este webinar definiendo lo que nosotros entendemos por riesgos y los tipos de riesgos que nosotros enfrentamos normalmente en la organización. ¿Okay? Entonces nosotros, para simplificar nuestro trabajo de gestión de riesgos, separamos los riesgos simplemente en dos grupos, los riesgos estratégicos y los operacionales. ¿Okay? Los riesgos estratégicos los definimos como aquellos que tienen un efecto en la estrategia, el objetivo estratégico, la sostenibilidad del negocio. Principalmente son efectos grandes sobre la compañía. ¿No? Mientras que los operacionales, que pueden también tener un efecto significativo, pero estos tienen efectos sobre recursos gestionados en los distintos procesos de negocio. ¿Ok? Entonces, en resumen, arriba tenemos los grandes, los macro, los que nos están pegando en la sostenibilidad, y abajo los riesgos que estoy teniendo en el día a día en cada uno de los procesos. Esta clasificación la subdividimos, cada uno de estos los subdividimos en grupos. Para los riesgos estratégicos, nosotros los subdividimos en riesgo estratégico de fuentes externas, riesgo estratégico de fuentes internas y de fuente mixta. ¿A qué me refiero con esto? Un riesgo de fuente externa es aquel riesgo estratégico al cual yo no puedo afectar su probabilidad de ocurrencia. Coronavirus, por ejemplo, yo no puedo afectar la probabilidad yo solo como empresa, no puedo afectar la probabilidad de que tengamos el coronavirus. Lo que sí tenemos, lo que podemos hacer es enfrentarlo y mitigar su impacto dentro de la organización. Los de fuente interna dependen de mí, o sea, un riesgo significativo que afecta a mi negocio, yo lo puedo controlar porque puedo establecer controles en los distintos procesos para que una acumulación de riesgos pequeños no le peguen a los riesgos estratégicos arriba. Ya vamos a ver ejemplos. Y de fuente mixta, aquellos riesgos estratégicos que tienen un componente externo y un componente interno. ¿Ok? Y a su vez, los riesgos operacionales, nosotros los organizamos, los estructuramos de acuerdo a los recursos que afectan. Y ahí nosotros, de hace mucho tiempo, esto lo podemos ver en otro webinar más adelante, hemos implementado sistemas de gestión de riesgos operacionales donde vemos que se afectan recursos estratégicos que pensamos que iban a ser muy distintos de una empresa a otra, pero después de varias implementaciones nos dimos cuenta que los 7 recursos críticos para la operación son esos que están ahí: financieros, imagen, infraestructura, información, tecnología, personas y permisos para operar. Por lo tanto, nosotros subclasificamos los estratégicos en estos 3 y los operacionales en estos 7. Con esta introducción vamos a ir a mirar ahora cómo fuimos gestionando, nos vamos a concentrar en la parte de arriba, en los estratégicos. Y después les explico por qué mencioné los operacionales. ¿Ok? ¿Cómo identificamos riesgos estratégicos? ¿Cómo nos concentramos para identificar riesgos estratégicos? Lo tradicional y lo que nos dicen los estándares, la mayor parte de los estándares y las mejores prácticas, es que yo lo que tengo que ir a buscar son aquellos eventos potenciales del entorno y eventos potenciales internos, o que se generan por vulnerabilidades en los procesos y que le pegan a los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, lo que vamos a tener como definición de riesgo es distintos eventos internos o externos que me pueden afectar mis objetivos estratégicos del negocio. ¿Suena bien? ¿Suena claro? ¿Suena consistente de acuerdo a los estándares? Pero en la práctica no siempre se puede ser tan fácil. Primero, no todas las empresas tienen bien definidos sus objetivos estratégicos. No todos los objetivos estratégicos están bien definidos. Hay muchas empresas que sí, pero otras que no. Por lo tanto, nosotros esto lo complementamos
a través de los recursos críticos. Los mismos 7 que tenemos para los riesgos operacionales, vamos viendo los recursos que se requieren y qué recursos de la compañía yo debería asegurar para poder alcanzar estos objetivos estratégicos. Por ejemplo, si mi objetivo estratégico es ingresar a un nuevo mercado, es crítico para mi negocio tener un capital de trabajo o un fondo de inversión o capacidad de endeudamiento para poder invertir en esa nueva organización, en ese nuevo país. Tener una buena imagen, porque si tengo una mala imagen, compañía, lo más probable es que se me cierren las puertas y no se me abran las puertas. Podría tener que obtener los permisos para operar en ese nuevo país. Entonces, yo me voy a determinando qué recursos se vuelven críticos para cumplir con los objetivos estratégicos de negocio. La combinación de eventos del entorno, eventos internos y recursos que requiero para alcanzar mis objetivos de negocio o objetivos estratégicos son los que me van a configurar la lista de riesgos estratégicos que tiene mi negocio. ¿Okay? Eh, los riesgos estratégicos van a estar dados principalmente, no son una gran cantidad de riesgos. O sea, yo nunca recomiendo que una empresa gestione más de 20 riesgos estratégicos. Si tenemos más de 20, lo más probable es que estemos mezclando operacionales con estratégicos o no lo estamos definiendo de forma correcta. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una lista de riesgos estratégicos que tiene una compañía. Ahí le borré la compañía para que no sepan cuál es, pero aquí, y me salto algunos, oculté otros. Y aquí tenemos una serie de riesgos estratégicos que tiene esta empresa. Por ejemplo, tiene daño medioambiental, desabastecimiento de insumos críticos, accidentes laborales, siniestros en instalaciones, incumplimiento normativo, cambio normativo, estado de la economía, situación sociopolítica, fraude, cambio en la conducta de clientes, y ahí me aparece el número 15 como no disponibilidad de personal crítico. ¿Okay? Después viene brecha de seguridad de la información, ciberataque, fuga de información. Si se dan cuenta aquí hay una columnita, en la siguiente columna me aparece riesgo emergente. Esto de riesgo emergente es un riesgo de naturaleza nueva, extraordinaria, o que tenemos que enfrentar con nuevas técnicas un poco más innovadoras. Y aquí me dice el tipo del riesgo estratégico, si es interno, mixto o externo. Y además nosotros acumulamos los riesgos para ver si le pega a la rentabilidad o a la imagen de la compañía. Generalmente estos dos son los factores principales donde me pegan los riesgos estratégicos en el largo plazo. Yo marqué aquí no disponibilidad de personal crítico porque ese es el riesgo donde se tiene su principal efecto el caso del coronavirus, que es lo que vamos a ver en unos. ¿Okay? Entonces, este levantamiento de riesgo estratégico que hacemos de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente, viendo los objetivos estratégicos, pero también viendo cuáles son los recursos críticos para alcanzar esos objetivos estratégicos, se presentan al directorio y se validan con la alta gerencia, directorio y comité de auditoría. Eh, Aquí solamente para comentarios, yo soy un poco, ahí se van a reír algunos porque siempre lo repito, yo soy medio talibán para mis cosas metodológicas, o sea, a mí me gusta la metodología bien clara y me gusta tratar de quitarle subjetividad lo más posible. Entonces, yo siempre prefiero levantar los riesgos en base a una metodología que ir a preguntarle a la gerencia y a los directores cuáles son los riesgos. Porque, valga la redundancia, asumo el riesgo de que me digan no tenemos riesgo, o asumo el riesgo de que me digan que lo tienen todo controlado, o que exageren. También me pasa que muchas veces exageran. ¿Okay? Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es, de acuerdo a esa identificación, vamos y el resultado lo presentamos a la alta gerencia y a la dirección. ¿Ok? Eh, okay. Entonces, una vez que yo tengo identificado los riesgos, lo que hago es entrar a medir este riesgo estratégico. ¿Y cómo vamos midiendo el riesgo estratégico? Con la separación o con la clasificación que tenemos, ¿cierto? De estratégico interno,
externo o mixto, vamos a ir avanzando. Entonces, si tenemos un riesgo estratégico interno, el riesgo estratégico interno, lo que me dicen que se escucha cortado, a ver si los demás me están escuchando bien. Se escucha bien, Perfecto. ¿ah? Yo lo escucho Bien. bien. Yo Perfecto. Perfecto. escucho Sí, perfecto también. puede ser que tenga ahí un problema de conexión, María Angélica, así que para ahí que lo pueda ir revisando. Perfecto. Sigo entonces. Aquí estoy contestando entonces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Riesgo estratégico interno. ¿A qué nos referimos con un riesgo estratégico interno? Un riesgo estratégico interno es aquel que me puede golpear a la sostenibilidad de la compañía, me puede afectar la sostenibilidad de la compañía, pero depende de mí. En esa categoría, nosotros en la mayor parte de las empresas tenemos el riesgo de un fraude significativo sobre el negocio. Este fraude significativo depende de cómo yo lo haga a nivel operacional. Los riesgos estratégicos de fraude dependen de que yo tenga adecuados controles al interior de mi empresa para prevenir los riesgos de fraude. Por lo tanto, la clasificación o la categoría de riesgo estratégico va a depender de la acumulación de riesgos operacionales relacionados. Eso pasa exactamente lo mismo con los de incumplimiento normativo. Entonces, tengo que tener las medidas de control para asegurar el cumplimiento normativo, de filtración de información confidencial, ¿cierto? Pero me voy a encontrar en algún momento con riesgos que no solamente tienen el componente interno, sino que también tienen el componente externo, que sería en este caso la fuga de talentos, donde depende de qué tan bien gestiono el talento interno para retenerlo, pero tiene una fuente externa que es cómo está el mercado de salarios y las ofertas que le hacen a nuestros talentos internos, las grúas, cómo se los quieren llevar. Por lo tanto, tengo un factor externo también. ¿Okay? Y después yo les decía que los riesgos estratégicos los acumulamos ya sea por su efecto sobre la reputación o sobre la rentabilidad del negocio. Entonces, para los internos, no tenemos una evaluación específica de los riesgos estratégicos internos, sino que es el resultado de la evaluación de todos los riesgos internos. Para los que tienen componentes externos, si tienen un componente relacionado con el proceso, va a tener la acumulación de riesgo operacional, pero también vamos a tener que evaluar los drivers de la compañía. Ahora voy a ir a explicar los riesgos estratégicos externos y mixtos, este componente externo y cómo lo medimos. Vamos a utilizar como ejemplo lo que me comprometí en el título, ¿cierto? Vamos a hablar riesgo estratégico mixto y este riesgo estratégico se llama no disponibilidad de personal crítico. ¿Cuáles son las causas externas que me pueden generar que no tenga disponibilidad de personal crítico? Son las epidemias, huelgas, desastres y los conflictos en el entorno. Entonces, si se dan cuenta, todos estos 4 elementos son factores del entorno que me pueden hacer que yo no tenga el personal para poder actuar. Esta definición la teníamos en un par de empresas donde ya habíamos evaluado estas 4 categorías. ¿Qué es lo que se hace? Se determina, y cómo se hace esta evaluación. Cada vez que yo determino un driver externo, le asignamos a un dueño de ese riesgo estratégico su supervisión, ¿ya? Y se le provee a este experto que se hace cargo de este riesgo de los recursos necesarios para el monitoreo. Por ejemplo, el caso de las huelgas, claramente el dueño de ese riesgo debe ser recursos humanos. Recursos humanos, el gerente de recursos humanos es el dueño de él y tiene que estar monitoreando permanentemente cómo está el trabajo, cómo está la relación con el sindicato, cómo está la relación con los trabajadores, para poder determinar cuál puede ser el impacto de una huelga y cuánto puede ser la probabilidad de que ocurra. Desde el punto de vista de la epidemia o enfermedades infecciosas, si tenemos un experto de salud ocupacional,
él se hace cargo de este riesgo y también empieza a monitorear. En el caso de desastres, lo más probable es que el mismo gestor de riesgo lo pueda asumir o alguien que evalúe infraestructura. Y finalmente, conflictos con el Eso es lo entorno. que pone en la nota de hechos posteriores. eh, Estoy escuchando a alguien, no sé si estaban preguntando o si tenía un micrófono abierto. ¿Sí? Sí, por eso. Entonces, esto yo lo subiría ahí y ahí lo que uno dice, aclarar a qué planta se refiere. Entonces, ahí. Yo no sé quién es. Hay alguien. ¿También lo escuchan? ¿Sí? ¿Lo puede silenciar usted, por favor? Ok, entonces, determinamos el conflicto de entorno, también le asignamos un responsable y esta persona puede ser el dueño de la planta, el dueño de la planta o de las instalaciones. Los administradores de las instalaciones son los que se hacen cargo del conflicto con el entorno, los que tienen específicamente lo que se establece, los que se encargan de la comunidad, los que tienen las relaciones con la comunidad. ¿Ok? Entonces asignamos un responsable. Se establece un periodo para actualizar lo requerido y gatilladores para la entrega de reportes urgentes. O sea, vamos definiendo cada cuánto vamos monitoreando, pero también se le dice, si sucede tal cosa, hay que dar la alerta de inmediato. Y se presenta periódicamente al comité de riesgo, al comité de auditoría y al directorio si es que tenemos esas instancias dentro de la organización. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora cada uno de estos drivers específicos. Por ejemplo, aquí tenemos el driver para medir el impacto del riesgo estratégico de huelga. Y aquí tenemos 5 niveles. A mí me gustan las matrices de 5 por 5, simétricas, ¿cierto? Y por eso tenemos 5 niveles para medir el impacto. ¿Y cómo medimos el impacto de huelga? Aquí lo tenemos definido los 5 niveles. El nivel 5, que sería el máximo, es que me afecte el 100% del personal clave de la empresa que detiene las operaciones críticas del negocio. Si la evaluación es que afecta al 100% clave de instalaciones críticas y detiene parte de las operaciones, es 4, y así vamos bajando hasta nivel 1. La probabilidad de ocurrencia la vamos determinando en base a dos drivers específicos. Periodo de negociación con sindicatos. Vamos a decir que esto está a nivel 1 si existe un acuerdo que hoy día cubre un periodo mayor a 2 años. O sea, tenemos 2 años de tranquilidad sin negociación con el sindicato. Por lo tanto, es baja la probabilidad de entrar a un conflicto con ellos. En el 2 se inicia en más de un año y menos de 2. El 3 se inicia la negociación durante el año. El 4 se inicia la negociación en menos de un trimestre y si estamos en proceso de negociación. O sea, hay una probabilidad de que se materialice este riesgo y esto representa un 20%. Y el 80% restante para medir la probabilidad va a estar dado por la opinión del experto, recuerdo, a la conflictividad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno, no existen diferencias, el acuerdo seguro. Dos, existen diferencias menores, se estima que se logra acuerdo total de las partes. Y así vamos subiendo hasta llegar al nivel 5 que dice alta conflictividad, las posiciones de las partes están lejos de llegar a acuerdo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los drivers para las huelgas. Luego yo tengo otros drivers ahora para los desastres y en el caso de los desastres tengo para terremotos y tengo para otros siniestros y aquí está el nivel de impacto que tiene. Y tenemos también el driver que me dice cuál es la probabilidad de ocurrencia de que tengo. Entonces, vamos viendo cuánto fue el último terremoto en la zona relevante, ¿cierto? Y de acuerdo a la antigüedad del último terremoto, voy definiendo la probabilidad de ocurrencia. Y lo mismo pasa que tenemos aquí el driver para los otros factores. Entonces, si se fijan, no es que aquí alguien opine, yo creo que esto es rojo, esto es amarillo, esto es verde, sino que la discusión se empieza a ir a algo un poquito más interesante. Yo creo que, no, que el último terremoto fue hace más de 10 años, yo creo que tenemos más probabilidad de conflicto, etcétera. O sea, nos estamos yendo a algo que me permite a tener un análisis más documentado. ¿Y quién se encarga de documentarlo? El dueño del riesgo estratégico. ¿Ya? En el caso del conflicto con la comunidad, el driver de impacto es conflicto con la comunidad relevante y conflictos sociales generales masivos, ¿cierto? Y aquí podríamos estar lo que nos pasó en octubre, ¿cierto?
y aquí yo podría estar monitoreando para ver cuál es el impacto que tiene sobre el negocio. Y aquí estaría el driver de probabilidad. El driver de probabilidad es conflicto con la comunidad, y ahí están los 5 niveles para medir el conflicto con la comunidad. Y aquí está el conflicto social para medir la probabilidad del conflicto social. Claramente aquí están 5. La sociedad en su conjunto se moviliza con disturbios masivos y medidas de restricción por parte del Estado, de la autoridad. Eh, Estos drivers se estructuran para cada negocio y se pueden replicar de un negocio a otro como mejor práctica. Esta presentación ustedes la tienen, así que pueden ver un poquito más detalle. Vamos al ejemplo de la epidemia. ¿Qué es lo que teníamos dentro de las organizaciones donde habíamos levantado esto como driver para epidemia? Teníamos categorizado 2 tipos de epidemias. Epidemias de enfermedades estacionales, las tradicionales, la influenza, los virus sincicial, etc. Y tenemos enfermedades emergentes. Para las enfermedades emergentes, que es el tema del coronavirus, el driver de impacto me define que sería 1 si no hay disponibilidad de algunas personas clave, requiere reasignación de algunas tareas. O sea, va a enfermar a un porcentaje menor de la empresa. Y así vamos subiendo hasta que podamos afectar al 100% del personal clave de la compañía que detiene la operación. ¿Ok? Por el lado de la probabilidad, las enfermedades estacionarias, que representan el 30% de la probabilidad del riesgo, lo tenemos catalogado desde el nivel 1, si un escenario más favorable que periodos anteriores para la enfermedad estacionaria. O sea, la autoridad, el Ministerio de Salud define que las condiciones son mejores que el año anterior, se estima que se mantiene el nivel de licencias a años anteriores, aumenta y hasta que llegamos al número 5, donde dice existe un alto número de licencias del personal de la compañía e incremento significativo previsto. ¿De dónde saco antecedentes de esto? Del Ministerio de Salud, de la OMS, de estudios expertos. Yo puedo contratar estudios si es que hay algo muy relevante para mi compañía. De nuevo, lo que estamos haciendo no es estimar simplemente el nivel, sino que estamos documentando y fundamentando y fundando nuestra opinión. Y para los riesgos emergentes, en nivel 1 no se visualizan epidemias o pandemias que puedan afectar al personal de la compañía, epidemia o pandemia en otros países con bajo poder de contagio. 3, epidemia o pandemia se extiende en otros países o zonas relevantes con posible llegada al entorno de la empresa. Nivel 4, epidemia o pandemia afecta a personal del entorno de la compañía. Y nivel 5, epidemia o pandemia afecta a personal de la compañía. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es todo un conjunto de niveles, y esto nosotros, por ejemplo, para monitorearlo en la empresa donde lo teníamos, estábamos obteniendo un informe que publica la OMS sobre potenciales epidemias o pandemias, y nos permitió y permite ir monitoreando este riesgo. ¿Okay? Esa es la metodología. Claramente hay mucho más detalle, pero que por tiempo no les puedo presentar. Ahora, ¿cómo se responde a este riesgo? Porque una cosa es tenerlo monitoreado. Sergio, me estás mandando mensajes por WhatsApp. ¿Por qué no lo haces ahí adentro del chat de la presentación para poder irle contestando a todos? Así lo voy viendo. O si quieres lo dice a viva voz. Sergio. ¿Listo, no? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, te lo mandé por WhatsApp porque tú dijiste envíame las preguntas por WhatsApp. Dije por WhatsApp, no, Sí. es por la plataforma. No, dale. Listo, ¿no? La pregunta que te hacía que un poco relacionada con la slide anterior, y específicamente con los temas más emergentes, ¿cierto? Y más específicamente, por ejemplo, relacionado con el coronavirus o COVID-19. Yo, para poder ir ponderando esto en las enfermedades estacionales, es como bien sencillo, digamos, porque hay información de estudios que están disponibles para todo el mundo, que uno podría tener, el dueño del riesgo podría ir a consultar y podría estar monitoreando de una manera más efectiva. Pero en el caso actual, y la pregunta específica, ¿de dónde yo obtengo esa información? Porque la información es poca y va apareciendo una vez que se generó el riesgo, o que se materializó, ¿cierto? Que apareció la pandemia, empezamos a obtener esta información. Entonces, para hacer la fase como preventiva, la información con la que cuento es muy poca, digamos. Claro, es que cuando tú cuando no tienes la OMS o no existe información de una pandemia o de una pandemia o epidemia, ¿cierto? Estás en nivel 1 de probabilidad.
Y en ese nivel 1 de probabilidad, ahora cuando veamos la respuesta, vamos a ver qué haces antes de que se detecte el riesgo. O sea, cuando estás en nivel 1 de probabilidad, sí tienes que realizar acciones para prepararte cuando el riesgo empiece a subir, que no sea tarde para hacerlo. Ahí vamos a ver cuáles son las condiciones que deberías tener en nivel 1 y cómo va subiendo después. Ok, gracias. Aquí me hacen otra pregunta, dice, ¿existe metodología para definir driver de impacto a probabilidad? Bueno, acentos objetivos. No, aquí tenemos un buen set de drivers ya desarrollados que se pueden aplicar a varias empresas porque son riesgos que son más transversales a distintas industrias y distintos negocios. Hay otros que son específicos. Esto se desarrolla en conjunto con la gestión de riesgo y existen metodologías para determinar cuál es el mejor driver para cada uno de los riesgos. Eso también existe y lo tenemos desarrollado dentro de las metodologías que usamos en la Universidad de Chile. ¿Okay? Otra pregunta dice, si se considera que el dueño del proceso no realizó un análisis fundado, ¿cómo se debería resolver esto? El gerente que tenga que ir a presentar, el dueño del riesgo que va a presentar, lo presenta al comité de riesgo, primero. Si el comité de riesgo considera que no está fundado el análisis, se le pide que vuelva. O sea, el comité de riesgo es el que va verificando que realmente existe un análisis de los riesgos estratégicos. Por eso tampoco pueden ser muchos, tienen que estar acotados para que realmente exista el tiempo y la disposición para poder analizarlos periódicamente. Después me pregunta Karen, creo que es Karen, ¿la evaluación de los riesgos debe ser aprobada por algún ente de la compañía o solo por el dueño del proceso? No, esto se presenta al comité de riesgo, como les decía, al comité de auditoría y al directorio. Por lo tanto, ahí es donde se va sensibilizando el resultado de la evaluación de los riesgos. ¿Okay? Vamos a la respuesta porque estamos ahí. Vamos a la respuesta de los riesgos, donde vamos a ir avanzando con los niveles para responder. Lo que le decía un poquito de la respuesta que le está dando a Sergio es que en la fase previa, cuando el nivel de riesgo o nivel de probabilidad de ocurrencia es bajo, o sea, no existen indicios de infección, le llamamos fase previa. ¿No? De acuerdo a los indicios de infección, de acuerdo a información OMS u otras fuentes, no hay nada, no sabemos qué ocurre, ¿cierto? La fase 1 que le llamamos nosotros, para que no se confunda con la fase 1, 2, 3 y 4 que tenía el Ministerio de Salud sobre el coronavirus, sino que son fases de riesgo. La infección afecta a otras zonas distintas al origen, rápida expansión, pero no afecta a una personal de la compañía. Y la fase 2, la infección afecta al país y existe personal sospechoso de infección o afectados. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres fases. Y cuando tenemos estas tres fases, nosotros nos vamos a ver qué significa o qué es lo que yo debería ir haciendo fase por fase. La fase 1, a ver, Leonardo hace una pregunta, dice, ¿cómo nos aseguramos que las escalas sean uniformes? Es decir, que el nivel 5 sea homólogo entre los riesgos. Eso es el apetito al riesgo, Leonardo. En otro webinar, pronto vamos a coordinar algo y vamos a hacer un análisis de cómo se calcula el apetito al riesgo, cómo se determina el apetito al riesgo, cómo se aterriza. Las metodologías que existen en el entorno dando vuelta por ahí no ayudan mucho. Generalmente dicen el qué, definen lo que es apetito, lo que es tolerancia, pero existe una metodología que también aplicamos como Universidad de Chile y en mi caso como consultor, que permite aterrizar lo que es el apetito al riesgo y eso permite uniformar los criterios. ¿Okay? Ya, fase previa. Responsable del riesgo monitorea el entorno a través de información pública válida, OMS, todo. Determina el daño potencial de enfermedades emergentes o instaladas, así como la probabilidad de que afecte al personal de la empresa. Asegurar cláusulas contractuales con proveedor y cliente. Esto es crítico. Los casinos, por ejemplo. Los casinos voy a tener que suspender las comidas todos Hola, juntos. Juan Belmar, ¿Sí? ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, escucho. Ya, disculpa, Miguel, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Te cuento de que estoy un cuarto para las 5, intentando conectarme, pero el link que me enviaron no era el que correspondía. Ok, Y, le pido disculpas porque se cambió a web. Dígame. recién me llegó un correo y que me llega con el nuevo link. Ya. Entonces, Don Juan, dime. le pido un favor.
esto está quedando grabado y lo va a poder ver lo va a poder ver con la grabación del tema y se lo vamos a hacer llegar para que pueda ver pueda analizarlo. Y yo voy a estar disponible para responder todas las preguntas que se puedan generar de lo que ya hemos visto. Estamos en este momento en la respuesta al riesgo para que poder seguir el hilo de la presentación y al final vamos a dejar unos minutos para que podamos resolver las dudas y las preguntas específicas. ¿Te parece, don Juan? Me parece súper bien. Sin embargo, te pido un esfuerzo de 30 segundos de un resumen de lo que ya has visto, por favor. Me permite terminar esta parte y ahí hago un resumen de todo. ¿Te parece? Ya, sí, por favor. Muy amable. De nada, gracias. Entonces, la fase previa de la epidemia, lo que hacemos en esta parte es asegurar que la empresa está preparada para enfrentarlo. No sabemos si va a llegar, no sabemos qué es lo que vamos a tener y, como les decía, aseguramos las cláusulas contractuales con proveedores y clientes para poder enfrentar la situación. ¿Ok? La gerencia de personas ha categorizado el personal entre los que son críticos y no críticos. Se ha definido el equipo de contingencia y cada gerencia define su propio BCP para este riesgo. ¿Ok? La fase 1, que es la fase cuando la epidemia empieza a crecer, o sea, lo que nos pasó en diciembre, cuando vimos que en China avanzaba la enfermedad y se extendía a otros países, eso sería para nosotros fase 1. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Se realiza monitoreo del personal, se ha difundido un protocolo para enfrentar la emergencia, el monitoreo de la situación se realiza por el equipo de contingencia, se realiza una intensificación de los chequeos y recomendaciones, se agregan turnos sin contacto entre ellos y se desinfectan las zonas después de cada turno, se activan cláusulas con proveedor y cliente. Anteriormente las definíamos, acá las activamos. Y finalmente la fase 2, cuando ya tenemos personal infectado o estamos en el entorno dando vuelta al virus, todo el personal que debe estar atento a los síntomas para declarar cualquier situación. Personal crítico es aislado de personal afectado y personal con contacto con afectados. Se realiza un registro de trazabilidad del personal. Personal crítico con posibilidad de trabajo remoto no debe asistir. Suspensión de actividades críticas y contacto permanente con la autoridad. ¿Ya? Voy a parar aquí a hacer un pequeño resumen. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los riesgos identificados con nuestra metodología. Tenemos los drivers para ir monitoreando el riesgo con cada dueño de los riesgos. De acuerdo al nivel de probabilidad que estamos enfrentando y el nivel de daño que va a tener el riesgo, los vamos a categorizar en alto, medio, bajo, alto, crítico, medio, bajo. ¿Ok? De acuerdo a esa clasificación del riesgo, nosotros sabemos si estamos en una fase previa, el riesgo tiene baja probabilidad de que ocurra, estamos en la fase 1 con el riesgo que se nos aproxima y en la fase 2 con el riesgo ya inminente afectando. ¿Ok? Aquí no me voy a entrar en el detalle de todo porque como ustedes van a tener esta presentación, la pueden ir mirando. Aquí están las acciones específicas de cada una de las fases. Acciones específicas en la fase previa, se asigna el personal, ustedes van viendo aquí cada uno de los temas y hay un poquito más de detalle. Me interesa un poquito ver específicamente el tema de revisión de contrato con terceros, ya lo había visto. Catastro, este es importante. El catastro el catastro de la información de nivel de conexión que tiene el personal en sus viviendas y quienes no tienen acceso a conexión, la empresa debería tener elementos para poder entregárselo a aquellas personas críticas que en su vivienda o en el lugar donde van a hacer el trabajo remoto no tienen acceso. Y comenzar a adquirir equipos de protección para estar protegidos. ¿Sí? Después, en la fase 1, hay una serie de actividades específicas que aquí yo les propongo y que hemos levantado de varias empresas. ¿Sí? Las licencias preventivas, protocolos para traslado del personal, importante, los traslados de las personas que tienen que seguir en la compañía, suspender todas las reuniones con terceros, instruir al personal, y este es el que me interesa profundizar, instruir al personal que lidera equipos con trabajo remoto, realizar al menos una vez a la semana reuniones no relacionadas con el trabajo, con cámaras encendidas, con el fin de mantener el contacto y apoyo entre pares, mantener el espíritu de equipo, en caso de detectar problemas, solicitar apoyo psicológico experto. Generalmente cuando estamos en contingencia, si no nos preparamos, los líderes, los gerentes de cada una de las empresas, o de las gerencias, perdón, no necesariamente saben cómo enfrentar esta situación.
Por lo tanto, tenemos que prepararnos para que estos líderes de cada una de las áreas o de procesos sepan que tienen que mantener el trabajo en equipo porque la relación con el personal se empieza a perder y se empieza a perder el compromiso cuando no tenemos estas reuniones no relacionadas con el trabajo. Simplemente mirarnos a las caras y ver cómo estamos. ¿Ok? Finalmente, acción específica en la fase 2, ya cuando estamos encima, tenemos varias cosas que ya hemos visto, por ejemplo, suspender los almuerzos en el casino, ver cómo se puede llevar el almuerzo a los puestos de trabajo, aislar equipos o turnos críticos con el resto del personal, desinfección de las zonas entre los turnos, suspender directorios, suspender reuniones, reporte cada 6 horas, y aquí viene algo crítico, trazabilidad del personal que sigue operando en la compañía. O sea, yo debería saber que aquellos que están trabajando en la organización, en la empresa, debería tener la forma de hacer una trazabilidad de dónde han ido o dónde se mueven. Ejemplo, a través de controles de acceso a las instalaciones, seguimiento de equipos móviles, entrega de dispositivos de rastreo, ¿no? De rastro, sí, rastro al personal, como monitoreo y registro de cada persona, una especie de GPS de las personas. ¿Por qué es necesario esto? Porque si nosotros tenemos una planta productiva y tenemos a alguien que es infectado, la autoridad nos puede poner una cuarentena en esa planta productiva. Y si bien una persona se infectó, podemos detener completamente la operación porque entró en cuarentena y nos impiden operar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta trazabilidad de las personas? Demostramos a la autoridad la efectividad de las medidas para evitar clausura temporal de las instalaciones. Eso es lo que llamábamos riesgo emergente debido a el coronavirus. Evitar suspensión de ventas por parte de clientes por miedo a transmitir a través de los productos el virus. Entonces, cuando yo estoy en la fase donde se me puede infectar a alguien, yo no solo, ahora me empiezo a preocupar de otros riesgos. De, ya, ok, se me enfermó alguien, no lo logré prevenir. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso cuando no lo logré prevenir? Actuar para que poder seguir operando, aislando a las personas. Por lo tanto, tengo que tener un buen monitoreo de cada una de las personas, dónde estuvo y con quién se contactó. ¿Ok? Acciones específicas para el retorno a la normalidad. Necesitamos el gatillador. ¿Quién va a decir que se acabó la contingencia? Hay que definirlo, cómo se hace. Comunicado al personal de retorno escalonado a la oficina. Hay que definirlo, cómo se va a volver. Acompañamiento psicológico al retorno, fundamental, porque las personas vienen de una situación estresante y no va a ser fácil volver. Normalización de actividades declaradas oficialmente por el responsable de riesgo y el equipo de respuesta. Comenzaron a regularizar registros realizados en contingencia, todo lo que se hizo en contingencia, volver a trabajar. Y aquí viene una parte importante. Lecciones aprendidas para mejorar el protocolo de contingencia y respuesta al riesgo. Tenemos que aprender de esto. Nos vamos a encontrar muchos casos de muchas empresas donde había personas que era crítica y en su casa no había conexión. No había internet, no había posibilidad. ¿Cómo resolvemos eso en el futuro? Identificar buenas prácticas del periodo de contingencia para aplicarlas bajo condiciones normales. Ejemplo, eficiencia de reuniones virtuales, reducción de costos de traslado, aumento de productividad. Yo les contaba, creo que fue Ángel, le contaba de que tengo más tiempo, pero igual como el presupuesto, cuando uno gana más, gasta más. Ahora que tengo más tiempo, trabajo mucho más, tengo más de 4 horas disponibles que antes al día, así que realmente la productividad ha ido aumentando. ¿Ok? Bueno, yo sé que quedan muchos temas que uno podría enfrentar en esta situación. Hay muchos temas que uno podría profundizar. Por tiempo, me encantaría seguir entregando más temas, pero están aquí los contactos de la universidad. Muchos de ustedes ya me conocen, me tienen en LinkedIn. Cualquier consulta, estoy atento y vamos a seguir desarrollando este tipo de webinar. Quizás nos vamos a concentrar en un tema y para definir qué webinar o qué temas podremos desarrollar, agradecería enormemente de que ustedes compartan con nosotros cuáles son los desafíos y cuáles son los temas que les gustaría ir tratando.